Durante siglos, jardineros y científicos compartieron en silencio un secreto tan simple que parecía casi peligroso. Una semilla, tocada por un susurro de electricidad, no solo despierta, se acelera. Días enteros desaparecen del reloj de la germinación. Las raíces atraviesan el suelo, antes los brotes emergen más rápido, y en ensayos controlados, las plantas cultivadas a partir de semillas electrificadas llegaron a ser hasta un 30% más grandes que sus gemelas no tratadas, sin fertilizantes, sin químicos, sin modificación genética, solo una corriente débil y constante, más débil que la de una batería doméstica, empujando la vida hacia adelante, y luego desapareció. Si la electricidad puede despertar una semilla más rápido, ¿por qué este conocimiento fue enterrado? ¿Por qué se desvaneció justo cuando la agricultura se volvió industrial, estandarizada y dependiente de los químicos? Hoy, las semillas se venden recubiertas de colores rosas y azules brillantes, tonos elegidos no por belleza, sino como advertencia. Cada grano envuelto en toxinas patentadas, diseñadas para encadenar a los agricultores a un ciclo de dependencia. Pero mucho antes de eso, antes de fábricas y formulaciones, se desarrolló un experimento diferente. En la primavera de 1747, dentro de un laboratorio silencioso en París, dos macetas idénticas se colocaron una junto a la otra. El mismo suelo, las mismas semillas, el mismo aire, la misma luz. Solo una cosa era distinta, y en pocos días esa diferencia cambiaría para siempre la forma en que los científicos entendían el límite entre la física y la vida misma. En la primavera de 1747, dentro de un laboratorio tranquilo en París, se puso en marcha un experimento sencillo. Dos macetas idénticas fueron colocadas una junto a la otra. Cada una contenía la misma tierra oscura, las mismas semillas de mostaza, la misma humedad, la misma temperatura del aire. Se encontraban en la misma habitación, medidas con el mismo termómetro, protegidas de corrientes y de la luz directa. Nada podía diferir entre ellas, excepto una cosa. Durante varias horas al día, un pulso eléctrico controlado atravesaba el suelo de una de las macetas. No era una descarga, no era una chispa, era una corriente constante y medida. La segunda maceta permanecía intacta, existía únicamente como referencia, como testigo silencioso. Cada variable fue registrada. Temperatura, humedad, ubicación, tiempo. Nada se dejó al azar. Después de 3 días, las semillas electrificadas rompieron la superficie del suelo. Aparecieron brotes verdes finos, donde antes solo había tierra desnuda. En la maceta de control, nada se movía. Al 8º día, todas y cada una de las semillas electrificadas habían germinado. Sus brotes alcanzaron alturas de 15 a 16 líneas, erguidos, firmes, inconfundiblemente vivos. En la maceta no tratada, solo unos pocos brotes débiles luchaban por emerger, apenas 4 líneas de altura. La diferencia no era sutil, era visible, medible, imposible de ignorar. Sin embargo, no se hicieron afirmaciones grandilocuentes. Cada observación fue registrada con cautela, separando lo observado de lo supuesto. Tiempos exactos de exposición, composición del suelo, recipientes idénticos. Los resultados se presentaron no como especulación, sino como datos. Y una vez que estos hallazgos llegaron a la comunidad científica, el experimento se negó a quedar confinado a aquel silencioso laboratorio parisino. Los resultados de París no permanecieron aislados por mucho tiempo. La noticia del experimento se propagó rápidamente por los círculos científicos europeos, donde la electricidad seguía siendo un misterio, mitad física, mitad espectáculo.
Otros investigadores comenzaron a repetir el procedimiento, no para probar un milagro, sino para explorar sus límites. En Ginebra, Jean Jalabert aplicó el mismo método a bulbos de jacinto y narciso. El resultado fue el mismo: brotación más temprana, desarrollo acelerado, floración adelantada. Lo más importante no eran las plantas, sino el método. Comparaciones lado a lado, condiciones idénticas, una sola variable. Este enfoque se convirtió en un modelo de rigor experimental en la ciencia vegetal. Pronto, los resultados cruzaron fronteras. Aparecieron en publicaciones traducidas y boletines científicos, debatidos no en jardines, sino en salas de conferencias. A finales del siglo XVIII, los experimentos ya eran citados por pensadores influyentes de la época, incluido Joseph Priestley, quien los documentó como parte de la historia emergente de la electricidad. Y entonces llegó el reconocimiento oficial. En Londres, la Royal Society concluyó que la influencia de la electricidad sobre la velocidad de germinación era real, observable, repetible y medible. Pero la celebración fue cautelosa. Las plantas electrificadas solían emerger antes, aunque algunas parecían ligeramente más débiles una vez establecidas. Los datos eran prometedores, pero incompletos. Nadie proclamó una revolución. En su lugar, quedó una puerta entreabierta. La electricidad, al parecer, podía interactuar con los sistemas vivos de formas aún no comprendidas por completo. Podía medirse, controlarse y quizás dirigirse. Esa incertidumbre solo alimentó la curiosidad. Lo que comenzó como una prueba silenciosa en un laboratorio apuntaba ahora a algo mayor, una fuerza oculta dentro de cada semilla, esperando las condiciones adecuadas para activarse. A comienzos del siglo XIX, la electricidad ya no era una curiosidad confinada a salones académicos y frascos de vidrio. Había empezado a infiltrarse en la vida cotidiana, en talleres, fábricas y lentamente en los jardines. Era una época embriagada de progreso. Las máquinas de vapor transformaban las ciudades. Los ferrocarriles acortaban distancias. Los cables telegráficos transportaban mensajes más rápido que cualquier voz humana. La electricidad parecía ilimitada. Si fuerzas invisibles podían mover máquinas y transmitir información a través de continentes, la idea de que esas mismas fuerzas influyeran en las plantas no resultaba extraña. Parecía inevitable. Los jardineros comenzaron a experimentar, a menudo sin más guía que la curiosidad. Algunos colgaban alambre fino sobre los cultivos, suspendidos como venas silenciosas en el aire. Otros enterraban placas metálicas en el suelo o instalaban baterías rudimentarias en invernaderos, permitiendo que corrientes débiles atravesaran el espacio de cultivo. Algunos fueron más lejos todavía, levantando captadores de rayos para atraer la electricidad atmosférica. Los relatos que siguieron fueron llamativos. Flores que florecían semanas antes de lo habitual. Fresas que maduraban antes del verano. Raíces más densas, más pesadas, más robustas que las de parcelas vecinas. Un informe ampliamente difundido describía un campo de patatas en Kent que, tras una temporada bajo cables electrificados, produjo una cosecha tan abundante que saturó brevemente el mercado local. Para muchos observadores, aquello parecía una confirmación. La electricidad había escapado del laboratorio y la naturaleza parecía responder, pero bajo el entusiasmo, la evidencia seguía siendo esquiva. Las descripciones eran ricas, pero imprecisas, más verdes, más fuertes, más vivas. Rara vez se apoyaban en cifras. Los controles variaban, los voltajes diferían.
El suelo y el clima cambiaban constantemente. La jardinería eléctrica capturó la imaginación, pero la certeza seguía fuera de alcance. A medida que el entusiasmo crecía, también lo hacían las contradicciones. Un agricultor reportaba mejoras espectaculares, otro, usando un sistema casi idéntico, no observaba ninguna diferencia. En algunos casos, los beneficios iniciales desaparecían al momento de la cosecha. En otros, el rendimiento incluso disminuía. El problema no era la electricidad, era la falta de consistencia. Los voltajes variaban ampliamente. Los tiempos de exposición se estimaban. El clima, el suelo y la ubicación cambiaban de un terreno a otro. Pocos experimentos utilizaban verdaderos controles lado a lado. Sin estandarización, los resultados se negaban a alinearse. Al mismo tiempo, la agricultura estaba cambiando con rapidez. Los fertilizantes químicos ofrecían resultados previsibles. Los tratamientos de semillas podían estandarizarse, envasarse, venderse y repetirse año tras año. Encajaban perfectamente en el modelo industrial emergente. La electricidad no. Era sutil, caprichosa, difícil de regular. Así, la pregunta que planteaba la jardinería eléctrica, cómo interactúa la energía con el instante en que una semilla despierta, no fue refutada. Simplemente fue abandonada, dejada sin resolver mientras la agricultura avanzaba hacia la eficiencia y la escala. Décadas más tarde, la ciencia volvió su mirada hacia la semilla misma. Dentro de cada semilla existe una barrera microscópica, una membrana que gobierna el inicio de la vida. Decide cuándo el agua puede entrar, cuándo los enzimas pueden activarse, cuándo el crecimiento tiene permiso para comenzar. Este retraso no es un defecto, es una protección. Una semilla seca puede sobrevivir meses, incluso años, porque su química interna permanece bloqueada detrás de esa membrana. Solo cuando el agua penetra lentamente, la maquinaria interna despierta. Enzimas como la amilasa permanecen inactivas hasta que la hidratación alcanza un umbral crítico. Solo entonces comienzan a descomponer los almidones almacenados en azúcares, el combustible del crecimiento temprano. La radícula, la primera raíz, emerge únicamente después de que este cambio interno se completa. Un campo eléctrico débil altera esta secuencia. Cuando una semilla se expone a bajo voltaje, generalmente por debajo de 1 voltio, la membrana se vuelve temporalmente más permeable. A nivel microscópico, se forman pequeñas aberturas transitorias. Este fenómeno se conoce como electroporación. Estos poros son efímeros. No desgarran ni dañan la semilla. Desaparecen en cuestión de instantes, pero mientras existen, el agua y los iones disueltos ingresan con mayor rapidez. La hidratación se acelera. El metabolismo se activa antes. Los enzimas comienzan a trabajar con antelación. La semilla no crece de forma diferente. Simplemente empieza antes. En múltiples estudios de laboratorio, el patrón se repite. Cuando la dosis eléctrica es suave, continua y cuidadosamente controlada, las tasas de germinación aumentan y el vigor inicial mejora. Cuando el voltaje supera ese margen estrecho, el beneficio desaparece. La electricidad no fuerza el crecimiento, elimina la vacilación. A la dosis correcta no actúa como control, sino como acelerador. Una vez comprendido este mecanismo, el experimento dejó de pertenecer exclusivamente a los laboratorios. Se volvió reproducible casi en cualquier lugar. Un recipiente no metálico, una toalla de papel húmeda, una pizca de sal, 2 metales, cobre y zinc, colocados a unos pocos centímetros de distancia, generan un pequeño campo galvánico, normalmente entre 0,8 y 1,0 voltios. El mismo principio básico que alimentó las primeras baterías. Las semillas reposan tranquilamente entre ellos durante varias horas. En la superficie no ocurre nada llamativo. No hay chispas,
no hay calor, no hay reacción visible. Pero en el interior, la química cambia. En comparaciones controladas, las semillas electrificadas germinan de forma constante, antes, a menudo, con una ventaja de 10 horas o más. Las raíces se extienden más rápido. El vigor inicial aumenta. En un ensayo medido, las semillas tratadas alcanzaron la germinación completa, mientras que las no tratadas apenas llegaban al 60%. La longitud de las raíces casi se duplicó en los primeros días. Estas diferencias no son subjetivas, se miden con relojes y reglas, números, no anécdotas, repetibles con materiales que caben en un cajón de cocina. La agricultura moderna nunca prohibió el cebado eléctrico de semillas, simplemente no tenía uso para él. No hay patente para 2 piezas de metal, no hay licencia para una corriente de 1 voltio, no existe compra recurrente cuando los agricultores pueden replicar el método por sí mismos. Los recubrimientos químicos de semillas, en cambio, son propietarios. Pueden patentarse, regularse y venderse a gran escala. Cada semilla se convierte en un producto. El sistema recompensa la propiedad, no la simplicidad. Así que el cebado eléctrico no fue borrado. Fue ignorado, excluido de los libros de texto, sin financiación, sin rentabilidad. Mientras tanto, la dependencia química introdujo costos que se acumulan lentamente en el suelo, en el agua, en los polinizadores. Frente a ese panorama, el cebado eléctrico resulta casi absurdo por su simplicidad. Sin venenos, sin permisos, solo física. Los datos ya existen. La verdadera pregunta ya no es si esto funciona. La pregunta es esta. ¿Qué cultivarías si nada se interpusiera en tu camino?